adquiridas por experiencia, por la práctica. Usted sabe que el ser humano se guía sobre todo por cuestiones sociales, cuestiones culturales, ¿no? Aprendidas, y no tanto por cuestiones instintivas. Los animales sí actúan de una manera instintiva, de una manera automática, pero el ser humano actúa sobre todo de una manera social, cultural. Y la mayor cantidad de conducta del hombre es justamente el resultado de este proceso, ¿no? Del aprendizaje. Decimos que no puede existir aprendizaje sin memoria. Para que haya aprendizaje, tiene que haber memoria, porque no puedo yo aprender algo que no recuerdo, ¿no? Porque para aprender tengo que recordar, ¿está bien? Y el aprendizaje, chicos, no se da en el nacimiento, sino se da incluso cuando somos feto, dentro del vientre de la madre. Porque el niño, cuando estamos dentro del vientre de la madre, ya somos capaces de aprender a reconocer la voz de la madre, la voz del padre, a reaccionar frente a determinados sonidos, a determinadas canciones, ¿no? Y ahí, pues obviamente al nacer, el aprendizaje cada vez se va haciendo mucho más complejo, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por aprendizaje? ¿Qué es esto que uno llama aprendizaje? ¿Cómo diferenciar el aprendizaje de la memoria? Porque algunos llaman a la memoria a largo plazo, lo llaman aprendizaje. Lo que sucede, la diferencia es que cuando uno aprende, el comportamiento cambia. En la memoria no cambia el comportamiento. En el aprendizaje tú vas a ver que lo que antes no podías hacerlo, ahora lo haces. Antes no podías manejar bicicleta y ahora manejas. ¿Se dan cuenta? Ha cambiado tu comportamiento. Pero este cambio, el comportamiento, no ha sido de la nada, no ha sido de una forma madurativa, de una forma espontánea, sino que ha sido resultado de la práctica, del ejercicio, de la dedicación, ¿no? De la experiencia. Entendemos por experiencia, ¿okay? Aquellas situaciones, aquellos eventos ¿no? que nosotros vivimos, por ejemplo, estudiar, experimentar algo, ver algo, leer un libro, ver una película, ¿no? Un acontecimiento. Esas son experiencias. Esas experiencias lo que hacen es modificar el comportamiento, cambiar el comportamiento, ¿ok? Cambiar el comportamiento, sino cambiar nuestro esquema mental, nuestra capacidad mental. Entonces, se entiende que el aprendizaje más o menos es un proceso en virtud del cual la experiencia produce cambios relativamente permanentes, relativamente estables. Quiere decir que lo que uno aprende difícilmente lo va a olvidar. Y con esto no quiero decir que lo que uno aprende nunca lo olvida, porque sí se desaprende, si hay una extinción del comportamiento, pero generalmente el comportamiento es muy resistente, es casi permanente. Profesor, ¿y por qué? Me pueden preguntar ustedes, ¿por qué el aprendizaje es casi permanente? Porque cuando uno aprende, cambia, hay un cambio estructural en el cerebro. ¿Ustedes se acuerdan lo que es un engrama? ¿Se acuerdan ustedes lo que es un engrama? ¿Se acuerdan del engrama? ¿No? El engrama es la zona física del cerebro que se altera cuando uno retiene. Claro, se altera la parte, es como una conexión sináptica, ¿no? Es como una neurona, se conecta con otra neurona y establece un nuevo surco, un nuevo camino neurológico, una nueva vía de poder procesar la información, de conducir la información. Es como que de repente el alcalde construye una nueva carretera, ¿no? Para poder llegar de repente a otro lugar que antes no se podía llegar. Hay un cambio físico. Entonces, cuando en el cerebro hay un cambio físico, se producen nuevas sinapsis, nuevas conexiones, a eso se llama engrama. La memoria también produce un engrama, ¿no? Entonces, como el aprendizaje se traduce en algo físico en el cerebro, borrar eso que es físico es muy complicado. Por eso decimos que el aprendizaje es casi permanente, relativamente estable, ¿ok? Entonces, toda experiencia que produce un cambio de comportamiento puede ser considerada un aprendizaje. Entonces, definimos como el proceso en virtud del cual la experiencia produce cambios en la conducta y esos cambios son relativamente permanentes. ¿Ok? ¿Ya? Ese es el aprendizaje, un cambio en la conducta debido a la experiencia. ¿Está bien? El aprendizaje, chicos, ha sido estudiado por dos grandes teorías, por el enfoque conductista, que es lo que en San Marcos viene mucho más, y por el enfoque cognitivista, que San Marcos está tomando nuevamente en cuenta, ¿no? Porque ahora están viniendo también preguntas sobre las teorías cognitivistas. Entonces, hay un enfoque conductista que explica el aprendizaje y hay un enfoque cognitivista que explica también el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje, desde el punto de vista conductista, es entendido como un producto, ¿ok?
¿ok? Es decir, que el comportamiento cambia. Para el enfoque conductista, el aprendizaje necesariamente va a producir un cambio visible en tu comportamiento. Vas a realizar actividades que antes no podías. Antes no podías subir las escaleras, ahora subes las escaleras. Antes no podías nadar, ahora nadas. Antes no podías hacer saltos mortales, ahora haces saltos mortales. Antes no podías manejar bicicleta, ahora maneja bicicleta. El aprendizaje ha producido un cambio visible en tu comportamiento. O sea, cambió en tu comportamiento. A eso se llama cambio en el producto, cambio en la conducta. El enfoque conductista plantea que el aprendizaje es un producto y que el comportamiento sí o sí va a cambiar. ¿Ok? Ellos plantean el esquema ER, estímulo-respuesta. La experiencia produce un cambio en tu conducta, en la variable R, la respuesta. En cambio, el enfoque cognitivista plantea que el aprendizaje no siempre se traduce en un cambio en el comportamiento, porque el aprendizaje se da en los procesos mentales, en los procesos mediadores, en los constructos hipotéticos, ¿no? En los procesos psicológicos, y por lo tanto es interno, no se ve. No siempre el aprendizaje produce un cambio en la conducta, pero sí hay un cambio en la capacidad. Muchas veces uno puede haber aprendido algo y no demostrarlo, no ponerlo en práctica, pero ya se produjo el aprendizaje, porque el aprendizaje es interno, se da en la capacidad, se da en la mente, y no siempre hay un cambio en la conducta. Es por eso que el esquema cognitivo plantea el esquema EOR, estímulo, organismo, respuesta. En el enfoque conductista, el aprendizaje producía un cambio en R, en la respuesta, ¿no? En el esquema R. Yo te pregunto ahora, en el enfoque cognitivista EOR, ¿dónde se produce el aprendizaje? ¿En la variable E, en la variable O o en la variable R? A ver en el chat. ¿Qué dicen? En la O. Claro, en la O. En la variable O. En los procesos mediadores. En los procesos mentales. En la capacidad. O sea, que es un proceso. Para el enfoque cognitivista, el aprendizaje es un proceso. ¿Se dan cuenta? Se produce un cambio en la capacidad. Y no siempre el aprendizaje tiene que producir un cambio en la conducta. En tanto que para el enfoque cognitivista, el aprendizaje produce un cambio en la variable R. Y por lo tanto, cambia la conducta. Y todo aprendizaje necesariamente va a tener que producir un cambio en la conducta. ¿Ok? ¿Ya? Dentro del enfoque conductista, tenemos, por ejemplo, a Pavlov, ¿no? Iván Pavlov, que desarrolló la teoría del condicionamiento clásico. Tenemos, por ejemplo, también a Edward Lee Thorndike, que desarrolló la teoría del condicionamiento instrumental. Y luego tenemos, pues, al más bravo de todos, que es Skinner, que desarrolló la teoría del condicionamiento operante, ¿no? El operante inductivo. Esto como representantes del esquema del enfoque conductista, conductual, ¿ok? De la variable ER. En tanto que el enfoque cognitivista está representado, por ejemplo, primero por la Gestalt, por la escuela gestáltica, el Insight. ¿Se acuerdan ustedes del Insight? La comprensión, la captación súbita. Dime, Paula, ¿cómo estás? Buenos días. Decime. Voy a hacer más ejemplitos de ambos. ¿De qué? ¿De qué? ¿De conductista y cognitivista? Por ejemplo, para aprender a tocar la guitarra, has tenido que practicar, ¿no? ¿Sí o no? Has tenido que ensayar. Y después de tanto ensayo, tanta experiencia, los movimientos aparecen, ¿no? Aprendiste a tocar la guitarra. Para que aprendas a sumar, a multiplicar el inglés, has tenido que experimentar, has tenido que practicar, estudiar, dedicarte. Y por lo tanto, aumenta tu capacidad. ¿Te das cuenta? Aumenta tu capacidad. Incorporas información nueva a tu esquema, estructura mental que antes no tenías. ¿Se dan cuenta? ¿No? Un nuevo idioma, el de multiplicar, una nueva teoría, ¿no? Se produce un cambio en tu capacidad. Cambia, aumenta tu capacidad producto de la información que ingresa a tu mente. El insight era, creo que no de nada había la respuesta. Claro, el insight es la llamada comprensión súbita, ¿no? ¿Cuáles son conocimientos empíricos? ¿Cuáles son conocimientos empíricos? No, todo aprendizaje es empírico, porque depende de la experiencia. Entonces, ambos enfoques deben ser en realidad. Ambos son empíricos porque
tanto el enfoque conductista como cognitivista depende del aprendizaje de la experiencia. No puede haber aprendizaje sin experiencia. ¿Ok? Si el comportamiento cambia de la nada, sin experiencia, no es aprendizaje. Tiene que haber experiencia, o sea, ejercicio, práctica, dedicación, ensayo, estudio, ¿no? Para que esa experiencia produzca un cambio en la conducta o un cambio en la capacidad. Si la conducta cambia de la nada, de pronto, o cambia la conducta de la nada, eso no es aprendizaje. ¿Ya? Entonces, dentro del enfoque cognitivista, por ejemplo, está el aprendizaje de teoría, de fórmulas, de leyes, de conocimientos, cultura general. Todo eso tú lo adquieres y lo aprendes cuando estudias, por la experiencia. ¿No? Pero el aprendizaje se da en tu mente, en tu capacidad, ¿te das cuenta? En tus conocimientos. En el enfoque cognitivista, ¿qué prefiere el organismo? El organismo la variable O representa a los procesos mentales, a tus pensamientos, a tu memoria, a tu atención, a tu inteligencia. Todo eso va a cambiar. Todo eso cambia. ¿Ok? O sea, cambia la variable O. La variable O representa a los procesos mentales, estímulo, organismo, respuesta. La variable organismo representa a todos los procesos mentales, todo lo que pasa en tu mente, desde que el estímulo ingresa hasta que emites una respuesta. ¿Ok? ¿Ya? La variable O representa a los procesos mentales, a tu atención, a tu memoria, a tu pensamiento, todo eso es la variable O. Y cuando tú aprendes de manera cognitiva, cambia, se modifica la variable O. Y dentro del enfoque cognitivista tenemos pues a Brunner, tenemos a los gestálticos. Entonces puedo decir que el enfoque conductista no tiene, no, pues el enfoque conductista no cree en la mente. El enfoque conductista, ¿ok? De Pavlov, de Skinner, rechazan la mente, no tocan la mente. Por ejemplo, para Skinner, la mente es una caja negra. Para Pavlov, la mente no existe. ¿Se dan cuenta? Para Watson, tampoco la mente existe. Para el enfoque conductista, no existe la variable O. Por eso ellos plantean la variable ER, estímulo-respuesta. El estímulo provoca un cambio en la conducta. En cambio, el enfoque cognitivista plantea el esquema EOR. El estímulo produce un cambio en la capacidad y luego nuestra mente, nuestra capacidad emite una respuesta. Por eso EOR. Entonces, en el enfoque cognitivista, el aprendizaje se da en la variable O, en nuestra mente, en nuestra capacidad. Y en el enfoque conductista, el aprendizaje produce un cambio en R, en la respuesta, en la conducta. Entonces, en el enfoque cognitivista, no necesariamente el aprendizaje va a producir un cambio en la conducta, pero para el enfoque cognitivo y conductista, el aprendizaje de todas maneras va a producir un cambio en la conducta. Profe, el condicionamiento instrumental sería de operante. El operante es modificado un poquito el instrumental. O sea, cuando Skinner modifica un poco el instrumental y le crea otras cositas, se convierte en operante. Es muy parecido, ¿no? Sino que algunos conceptos, algunas cositas lo modifica Skinner. Skinner se basó, pues obviamente, en Watson y se basó en Thorndike. Thorndike desarrolló el aprendizaje instrumental y Skinner el condicionamiento operante. Es modificado. Es el instrumental, pero modificado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dentro del cognitivismo tenemos pues a Brunner, a Usubel, a Tolman, tenemos a la Gestalt, a Wertheimer, etcétera, ¿no? Eso ya vamos a ver después. Muy bien. Entonces, seguimos. Este es el aprendizaje, ¿no? Es un proceso en el cual la experiencia produce un cambio en la conducta y la capacidad como resultado justamente de la experiencia. A ver, miren, todo aprendizaje, chicos, todo aprendizaje produce un cambio en la conducta, pero resulta que no todo cambio en la conducta es un aprendizaje, ¿ya? Por ejemplo, para que dicho cambio, dicha conducta sea un aprendizaje, tiene que haber mediado la experiencia, tiene que haber habido la experiencia. Entienda por experiencia a la práctica, al estudio, al ensayo, ¿no? A la disciplina, a la acción que haces tú todos los días. Por ejemplo, si tú te despiertas todos los días a las 6 de la mañana, vas a aprender a despertarte automáticamente a las 6 de la mañana. ¿Ok? Porque la experiencia produce aprendizaje. La experiencia produce un cambio en tu conducta. ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene que haber experiencia para que haya aprendizaje. No puede haber aprendizaje sin experiencia. ¿Ya? Muy bien. Ajá. También tiene que ser la conducta, tiene que haber un cambio en la conducta.
Un poquito de agua, chicos. Tiene que haber un cambio en la conducta. ¿Ya? O sea, tu comportamiento tiene que cambiar como resultado de la experiencia. Y este cambio en tu conducta tiene que ser relativamente permanente, relativamente estable. ¿Por qué? Porque hay un cambio estructural, un cambio significativo en tu cerebro. Se produce un engrama, ¿ok? Una sinapsis, una nueva vía de comunicación en las neuronas. Se establece un nuevo circuito, un nuevo surco neurológico para poder procesar o llevar la información a otro lugar o de otra manera. ¿De acuerdo? Como dice acá, miren. El aprendizaje está antecedido por una experiencia. Por ejemplo, haber sido asaltados por delincuentes que se movilizan en una moto por una calle determinada. Entonces, como te asaltaron en una moto, aprendiste a tenerle miedo a las motos. Te asaltaron una vez que fuiste al cajero a sacar plata. Te asaltaron dos personas en una moto. Y ahora, cada vez que después de eso, cada vez que tú ves dos personas subiendo una moto, tienes mucho miedo porque piensas que te van a asaltar, ¿no? El aprendizaje fue por experiencia. ¿Te das cuenta, no? Claro, traumada. Los aprendizajes emocionales que te impactan más rápidamente se aprenden. Dice, después de esa experiencia notamos que la persona echa a correr y a gritar cada vez que ve una moto se acerca, ¿no? Y los aprendizajes se codifican en el cerebro como engramas o tejidos neuronales. Ajá. Claro, sí, por supuesto, ¿no? Pero hay que tratar de controlarnos porque controlar también nuestras emociones es aprendido, ¿no? La llamada inteligencia emocional es también un aprendizaje. La autorregulación, la automotivación, el autoconocimiento, ¿no? Eso que son habilidades intrapersonales, son también aprendizajes. Uno puede aprender a controlar sus celos, puede aprender a controlar su ira, puede aprender a controlar su ansiedad, puede aprender a controlar sus pensamientos, porque hay gente que piensa negativamente en el futuro. Hay gente que está recordando siempre su pasado y uno lo puede controlar, puede aprender a controlarlo. Profesor, de la configuración, no entiendo bien. ¿Se da ya después de la experiencia? En el cerebro, claro. Todo eso ocurre después de la experiencia. Todo esta nueva conexión, esta nueva sinapsis, este nuevo engrama, se da después de la experiencia. O sea, la experiencia produce un engrama. Si la experiencia produce un engrama en tu cerebro, se produce el aprendizaje. Pero si la experiencia no produce ningún engrama en tu cerebro, no hay aprendizaje. O sea, el aprendizaje se traduce en algo físico, ¿no? Por ejemplo, tú recuerdas que te asaltaron en la moto. Tú recuerdas que el otro día en la esquina del banco te asaltaron en una moto. ¿Lo recuerdas? ¿No? Que te sentiste miedo, te pusiste muy nerviosa. Eso es una memoria emocional, pero no es aprendizaje. Pero si ahora, cada vez que ves una moto, tiemblas, sudas, te pones ansiosa, eso es aprendizaje emocional. O sea que la memoria influye mucho en el aprendizaje. Por eso decimos que no puede haber aprendizaje sin memoria, ¿no? Porque para aprender hay que recordar. Entonces, el aprendizaje emocional depende de la memoria emocional. El aprendizaje motor depende de la memoria procedimental. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y así por el estilo. ¿Ya? Así por el estilo. Muy bien. Entonces, para que el aprendizaje o el cambio de la conducta sea considerado aprendizaje, tiene que haber habido experiencia. Esta experiencia tiene que producir un cambio en tu conducta y tiene que ser relativamente estable porque en el cerebro se produce un engrama. Profe, la segunda característica se refiere a un enfoque conductista, ¿verdad? Sí, se refiere a un enfoque conductista. ¿Por qué? Porque todo aprendizaje dice que produce un cambio en la conducta. Así es, ¿no? Claro, nos echa a correr, es explicado por el enfoque conductista. Lo que pasa es que el aprendizaje se explicaba primero y se explicaba mejor del enfoque conductista. O sea, el enfoque conductista explicó por primera vez el tema del aprendizaje. Después ya vinieron los enfoques cognitivistas, ¿no? Pero sí, se dice que toda experiencia va a producir de todas maneras un cambio en la conducta. Ahí estamos, ¿no? Muy bien, recuerden el engrama, El engrama o conexión nerviosa o tejido neuronal o surcos neuronales, que son vías de comunicación, caminos, surcos para poder procesar la información de otra manera. ¿Ya? Muy bien.
Decíamos que todo aprendizaje produce un cambio en la conducta, ¿no? Y que el aprendizaje, uno puede pensar que el aprendizaje solamente se da en el aula. Uno al principio piensa que el aprendizaje es netamente teórico, intelectual. No, en todo momento nosotros aprendemos. El aprendizaje no solamente se da en el aula, en el salón, y no solamente tiene que ver con tus cursos, con tu teoría, tus conocimientos, cultura general. Hay 4 tipos de aprendizaje. ¿Ok? Por ejemplo, el aprendizaje motor. El aprendizaje motor depende de la memoria procedimental. La memoria procedimental va a permitir la adquisición del aprendizaje motor. No puede haber aprendizaje motor sin memoria procedimental, porque la memoria procedimental es la memoria de los movimientos, de las reacciones físicas automáticas, como caminar, como correr, saltar, escribir, hablar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, estos movimientos automáticos es parte de la memoria procedimental. Y la memoria procedimental, cuando se junta, cuando se asocia con la experiencia, produce un cambio en motor, un aprendizaje motor, ¿no? El aprendizaje motor es la adquisición de rapidez, de precisión y coordinación de movimientos. El aprendizaje motor tiene que ver con los movimientos aprendidos. Un baile, por ejemplo, Anderson, baile, escribir, por ejemplo, tocar la guitarra, un arte marcial, ¿no? Para que tú adquieras la técnica, un arte marcial, tienes que practicarse, ¿no? Claro, instrumental solo es movimientos, aprendizaje motor, claro, ¿no? Instrumental se refiere al conocimiento instrumental de Thorndike, ¿no? Por ejemplo, el gatito, con la cual experimentó Thorndike, aprendió a tocar la palanquita para abrir la puerta, ¿no? Instrumental quiere decir que instrumenta, que opera, que actúa sobre el ambiente, ¿no? Realiza un movimiento físico. El gatito aprendió, pum, a tocar la palanquita con su patita para abrir la puerta. Por eso es instrumental, ¿ya? El aprendizaje motor, chicos, tiene que ver con la adquisición, con la rapidez, precisión y coordinación de movimientos. Todo lo que es movimiento, paso y baile, como dice ahí, o bailar, o saltar, o correr, como dejar bicicleta o skate, ¿no? Son ejemplos de aprendizaje motor. Esta adquisición de rapidez, precisión, coordinación de movimientos puede ser un movimiento grueso o puede ser un movimiento fino. Chicos, ¿qué es un movimiento grueso? ¿Qué es un aprendizaje motor grueso? ¿Difícil? No. ¿Qué es un aprendizaje motor grueso? Fino creo que son los dedos, ¿ya? Claro. Claro, el aprendizaje motor fino tiene que ver con la coordinación visomotriz, manos, vista, ojos, dedos. Pero ¿qué es un aprendizaje motor grueso? ¿Qué involucra el aprendizaje motor grueso? El aprendizaje motor grueso involucra el movimiento general de tus extremidades o de tu cuerpo en conjunto, claro, del cuerpo, como por ejemplo saltar, correr, nadar, bailar, son ejemplos de aprendizaje motor grueso. Al principio, cuando uno desarrolla un aprendizaje motor, suele ser muy torpe. Cuando, por ejemplo, vas a aprender a tocar la guitarra, no te salen los movimientos. Manejar una bicicleta, te caes, ¿no? Un paso de baile, pucha, que te tropiezas, le pisas el pie a tu pareja, ¿no? ¿Sí o no? Vas a manejar un skate, te das de cabeza, te das de nuca, te das de cara, ¿sí o no? Fútbol también, ¿no? Pateas la pelota, pum, rompes una ventana. Claro, al principio somos muy torpes, muy lentos, muy conscientes, pero luego tanto lo repetimos que se automatiza, se hace automático. Y basta simplemente en pensar en la actividad para que todos los movimientos aparezcan automáticamente, ¿no? A eso se llama aprendizaje motor. Entonces, correr, nadar, bailar, saltar son ejemplos de aprendizaje motor grueso. Y la coordinación visomotriz, manos, ojos, vista, ¿no? Dedos, tiene que ver con la aprendizaje motor fino. Y si a pesar de la experiencia ¿sigo qué? A pesar de la experiencia, sigo fregándola, es que no se aprendió muy bien. O sea, has aprendido, pero no eres diestro, no eres experto todavía. Te falta más experiencia, ¿no? No es que sea inútil, sino que le falta experiencia. Le falta más practicar. Claro, porque a veces uno aprende a bajar bicicleta, por ejemplo, pero no es experto, ¿no? Le falta más experiencia para que sea experto. ¿Mm? Claro.
La práctica hace el maestro, ¿no dice? Entonces, el aprendizaje motor grueso involucra el aprendizaje y los cambios en tu comportamiento, perdón, en tu conducta, en movimientos físicos de todo el cuerpo. Bailar, saltar, nadar, correr son ejemplos de aprendizaje motor grueso. Y el aprendizaje motor fino es, por ejemplo, escribir, pintar, sin salirse la línea, tocar la guitarra, inervar el hilo de una aguja, insertar cuentas, ¿no? Todo eso es ejemplo de aprendizaje motor fino. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Presionar una palanca o los comandos de un videojuego, ¿no? Driblear un balón, ¿no? Driblear un básquet, por ejemplo. Caminar en determinada dirección, claro. Ejecutar trabalenguas, también. ¿No? También, todo eso es parte del aprendizaje motor. Profe, se me traba la lengua, se me lengua entra la traba. Ahí está, se lengua la traba, ¿no? Claro. Pedrito clavó un clavito y la calva de un clavito, de un calvito. Ahí también está, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien. En tanto que el aprendizaje social, chicos, el aprendizaje social tiene que ver con no echar basura, no tirar tus cáscaras de fruta a la calle. Tiene que ver con no escupir en la calle, con no botar tu envoltura de tu galleta, de tu chocolate, de tu caramelo en la calle. No visionar en la calle. ¿Ah? Claro, los valores, la socialización. ¿Sí o no? La gente meona, que mea en la calle, escupe en la calle, bota su basura a la calle, ¿no? Tira por el carro su botella, su bolsa, lo que sea, ¿no? Cochinos de miércoles, esos son, le falta aprendizaje social. Le falta aprendizaje social. ¿Ok? Por eso es llamado también cultural. Cultura, pues. Sí, pues esa gente de miércoles no aprende, ¿no? Y le dices y se molestan todavía. Muy bien, el aprendizaje social, chicos, tiene que ver con la adquisición y modificación de normas, de valores. Profesor, ¿qué pasa si un niño ve eso, aprende a tirar basura? Claro, cuando el niño ve eso y aprende, ¿no? A lo que ha visto, se llama aprendizaje social, también llamado aprendizaje vicario, social o vicario. Cuando tú aprendes de los demás, viendo, imitando, copiando a los otros, se llama vicario. ¿Ah? Claro, cree que es normal, porque el niño aprende con el ejemplo, más que con palabras, el niño aprende con el ejemplo. Papá te dice, lee, haz la tarea. No haces, pero si tú ves al papá que lee, ¿no? Que escribe, que estudia, tú también aprendes por imitación. ¿Sí o no? Claro. Papá lee su periódico, tú haces la finta, lees tu periódico, tu libro al revés, pero lo lees. De cabeza, pero lo lees. Lo estás imitando. ¿Se da cuenta? Aprendizaje social. El papá llega y le da un besito a la mamá, ¿no? A todos acaricia, le da su besito a todos. El niño también cuando llegará de la calle, cuando salen con su hermanito, su papá, llegará y va a dar besito a todos porque es aprendido. Eso ha visto. ¿Se acuerdan ustedes de Bandura? ¿Se acuerdan de Albert Bandura? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Albert Bandura? ¿No? Albert Bandura habla justamente del aprendizaje social por imitación, que uno aprende imitando la conducta de lo que ve. De lo que ve, profe, ¿dónde? En su casa, en el colegio, sus amigos, en la televisión, en las redes sociales. Uno aprende eso. Profe, ¿por qué el social dice aprender una ¿qué? ¿Coreo? ¿Dónde está? Ah, lo que pasa que la coreografía es grupal. Por ejemplo, que tú aprendas un paso de baile es motor, pero que todo el mundo baile, por ejemplo, vas a la discoteca y todo el mundo baila igual. El perreo es lo mismo. Pues. ¿No? En mis tiempos bailábamos frente a frente, ahora se voltea la chica y atrás el chico le puntea. Que todas las chicas y todos los chicos bailen igual, ¿qué eso qué es? ¿No es social? ¿No es imitación? ¿Sí o no? O sea, que tú aprendas de forma particular un paso de baile es motor, pero que todo el mundo baile igual, ¿qué es? Social rico, dice Débora. Provecho, Débora. Ya me di cuenta ya. La Débora es brava. Muy bien. Entonces, claro, un paso de baile es motor, pero que todo el mundo, toda tu generación, todo tu compinche, todo tu grupo etario, ¿no? Baile igual es motor, pues. Perdón, es social, ¿no? Si bailo sola, claro, si aprendes el paso de baile tú en tu casa, es motor. Pero que todo tu grupo baile igual y toda la gente baile igual, porque eso de discoteca, todo el mundo baila igual. En discoteca todo el mundo baila igual, escucha la misma música, por eso yo no voy a discotecas, me aburre, francamente. Lo mismo, como robots ahí, ¿no? Como robots, haciendo la misma tontería. Todo el mundo toma,
se emborracha, hace tontería, baila igual, ¿no? Se van a ligar, chicas, levantar chicos, y la misma soncera toda la vida. No, pues aburrido, ¿no? En serio, pues la gente para divertirse tiene que tomar. Si no toma, no se divierte, porque que falta de personalidad. O sea, tiene que drogarse, estar borracho, alterado su mente para que recién se disfrute. Porque sin eso, no disfruta. Valor, 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 ¿no? O sea, te falta valor porque no tienes seguridad, ¿no? Te falta personalidad. Profesor, Decime, che, el aprendizaje social tenía un sinónimo, ¿cómo se llama? vicario. Bicaridad, ¿verdad? Con V, sí, vicario. Lo voy a escribir, ¿ya? Vicario. Social o vicario. Ha venido varias veces en San Marcos. Vicario o de imitación. O sea, todo lo que es imitar es social o vicario. Normas, valores, costumbres, por ejemplo, entras a un lugar y saludas, buenos días, buenos días, buenos días. Es social, es cultural, valores, ¿no? Hasta mañana, mamá, chao, papá va a dormir, hasta mañana, nos vemos, hasta mañana, también social. Persignarte, social. No botar basura en la calle, ceder el asiento a las personas mayores, social, ¿no? Vicario, social. Ahora, si enseño un paso de baile, si tú enseñas un paso de baile, estás enseñando. El que el otro es el que está aprendiendo. ¿Se dan cuenta? La enseñanza y el aprendizaje van de la mano. Entonces, cuando el otro te imita, copia lo que tú le haces, es social, imitación. ¿No? ¿Ya? Por ejemplo, ahora que todo el mundo baila el baile de Anita, hasta las niñitas, esas mamás, ¿no? Que dejan que su hijita escuche un reggaetón. Ya, ese es social, pues. Todo el mundo hace su tren ahí de, ¿no? De Anita, Anita, ya. Hasta las niñitas, ¿no? Pervertiendo a su madre. Por eso hablamos hoy en día de la sexualización infantil. Las niñas sexualizadas, ¿no? Eso también es social, pues. Social. Por ejemplo, las groserías es social. La mentada de madre es social, porque es imitación. Ni siquiera sabe lo que significa, pero igual, ¿no? ¿Sí o no? Es un tubazo. ¿Qué pasó? Y a ver, hagan ejercicio. ¿Eh? Mi amigo está contenido ahí. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra la concha de tu madre? ¿Saben de dónde viene esa palabrita o no? ¿Saben o no? ¿No? Bueno, en Argentina ustedes saben que son de descendientes de italianos, ¿no? ¿Sí o no? Descendientes italianos. En Argentina, entonces, una señora de descendencia italiana preparó, pues, para toda su familia, conchas de abanico. Conchas de abanico. Preparó a toda la familia, todos comieron bien chévere, pero a todos le cayó mal. Le mandó al baño, con vómitos. Y el papá dice, pues, estoy enfermado porque la culpa la tiene la concha de tu madre. ¿No? O sea, la concha que cocinó la mamá es la culpa de que todos estén mal del estómago. Y de ahí viene, pues, la concha de tu madre. ¿No? Pero no es lo que tú piensas, no se refiere a esa parte del cuerpo, no se refiere a eso, sino que ya tú le entiendes de esa manera, pero no es, ¿no? Así. Bien, entonces, el aprendizaje social tiene que ver con el aprendizaje de modelos, la imitación, ¿ok? Es como carajo. ¿Qué es el carajo? ¿Qué es el carajo? Profe, la Peña en Barranco. No, pues. Profe, la Peña en Barranco de Damián y el Toyo. No, pues tampoco. El carajo es esa parte, esa canastita que están en los barcos arriba, en el mástil, que van a ver, ¿no? Al fondo, quién viene, etcétera. Eso es el carajo, ¿no? Pide el carajo, dicen. No, no la pide el carajo, sino el carajo es esa canastita que está arriba del barco, que la gente, ¿no? Que está ahí viendo, divisa, eso es. Y actuaba como un castigo. O sea, tú te portabas mal, no hacías tu deber ahí en el barco, el capitán te mandaba, vete al carajo, ¿no? Y te mandaba ahí arriba a pelarte frío, de estar solito y a mirar, ¿no? Quién venía a pasar la voz. Por eso, vete al carajo, ¿no? Así es, mis amigos, así es, ¿no? Igual que por la causa, ¿no? La causita, esa causita que comemos bien rico, con receta de pulpo, ¿no? Es justamente la guerra con Chile, pues. Para reconstruir el Perú se hacían causas, se compartían entre todos, por la causa, ahí está, causa, ¿no? Chim, pum, Callao, en el combate de 2 de mayo, cuando lo veían ¿no? Las bombas y pum, explotaba el Callao, chim, pum, Callao, ahí está la.
Y todo eso se va transmitiendo, ¿no? Se va transmitiendo. Porque escuchaste, lo repites, es así como parte de la cultura. Eso es justamente un aprendizaje de tipo social, ¿ya? Social, ¿bien? Entonces, que uno aprenda, pues, un paso de baile es motor, pero que todo el mundo baile lo mismo, igualitos, la misma jarana, social. Una coreografía, por ejemplo, ¿no? Acá dice, una forma típica de saludar, claro. ¡Ay, causa! ¡Ay, ahora que saludamos así, ¿no? Con un puñito, también es social. Con el codo, ¿no? También es social. Por ejemplo, que las mujeres den un besito, también. Que el hombre se dé la mano, también. Otras culturas se dan un piquito, un besito a los varones, ¿no? No, pero acá no, pues acá nos saludamos con la mano. Sino en el fútbol, pum, se levantan, se paletean. Ajá, social, ¿no? Adquisición de modales, no hable con la boca llena, espere que todo se siente para que comience a comer, ¿no? ¿Sí o no? Eso es social, ¿sí o no? Todas las normas es social, ¿ya? ¿Ok? ¿Dice acá? Porque si las mujeres se dan un besito es normal, pero si lo hacen los hombres, le dicen gay. Es social, pues. Es cultural. No tiene nada que ver con lo gay, pero es social, cultural. Claro, no tiene nada que ver. Tú te puedes dar un besito, ¿no? En Argentina hacen un besito. Acá en el Perú, algunos hombres también se dan un besito y no son gays. De esa manera muestran su afecto, ¿no? Claro, ese es el prejuicio. Es que los peruanos somos así, cuartomundistas, prejuiciosos, hipócritas todavía, ¿no? Sí, te juzgan, pero no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, ¿no? Las mujeres caminan agarradas de las manos, ¿no? Si el hombre agarra la mano a su compañero, ya es sao, ¿no? Ya del otro equipo es un Gatorade, es un Transformer, un Optimus Prime, ya comienza la vaina, ¿no? Sí, pues, hace sao, ¿no? Un Transformer, ¿no? Un Gatorade. ¿Mm? Chiquistris, un sao, ¿no? Ahí está. Modales, entonar, ¿no? La voz también, ¿ya? Roles sexuales, las jergas, habla causa, habla brother, ¿no? Cumpa, mano, ¿no? También social. En mi tiempo era brother, habla brother, ¿no? Cachete brother, ¿no? En mi tiempo, ¿no? Ahora es barrio, batería, fierro catre, no, batería, mano, ya pe mano, ¿no? Sí, no, ya cambió el asunto. Antes de mi tiempo era tu flaca, ¿no? Ahora es tu germa, ahora es tu, ¿qué más? Tu germa, ¿qué más dice? ¿Mm? Hasta cuñado dice. ¿Ah? Pokémona, bebecita, as tóxica. As, la costilla, tu yacosti, tu costilla. Antes de mi tiempo era tu enamorada, tu costilla, la yacosti, ¿no? Ahora es pues la tóxica, ese por ahí, la bebecita, ¿no? La Anita, la Melissa, Pokémona. Muy bien. Ya, todo eso es social. Todo eso es social. Por ejemplo, que los limeños hablemos de una forma diferente a lo de provincia, también es social. ¿Cómo habla el de la selva, el del norte? ¿No? ¿Se dan cuenta? Ese es también social, ¿ya? Muy bien, cultural. Los modales, ¿no? A ver, ¿por qué está comiendo? Vaya a lavarse las manos, no se habla con la boca llena, espere que todo esté servido para que usted comience a comer, ¿no? Espere, va a rezar. Ahí está, todo eso es social, ¿ya? Muy bien, se entendió, llamado también cultural, ¿no? Listo. En tanto que el aprendizaje cognoscitivo o académico es el aprendizaje que tú todos los días realizas acá en la academia. Tratar de incorporar, de introducir a tu mente nuevos conocimientos, nueva información, conocimiento general de las cosas. ¿Se dan cuenta? Tanto a nivel externo como a nivel interno. ¿Mm? Ajá, la charapita caliente. Bravos son ustedes, ¿no? Ustedes son los centennials, los malogrados. Muy bien, cognoscitivo. Todo lo que ustedes realizan en el colegio, en la academia, en la universidad, van a aprender fórmulas, teorías, conceptos, definiciones, ¿no? Todo eso es aprendizaje cognoscitivo. Miren, a la generación millennials le llaman los pequeños tiranos. Los pequeños tiranos. Si ellos son tiranos los millennials, ¿qué serán los centennials como ustedes?
Si la generación Y, los millennials, son así los pequeños tiranos, lo llaman, porque van en contra de los papás, un poco que se rebelan ante los padres, no son tan obedientes como mi generación. Mi generación X era mucho más obediente. Al papá se lo obedecía al toque, si no lo obedecías te sacaban la mugre. Pero ahora los papás se sienten culpables, ¿no? Porque tienen que trabajar todo el día, entonces consienten al hijo. El hijo se revela, ¿no? Y ya no cree tanto en los padres. Los millennials son más independientes que la generación X, más rebeldes. Y ustedes los centennials son peor todavía, ¿no? Ahora son los de cristal, la generación Z o la generación alfa. La generación alfa son los que han nacido después de 2010. 2010 hasta ahora es generación alfa. Del 2000 al 2010 es la generación Z, los centennials. Y 2010 hasta ahora son la generación alfa, los nativos tecnológicos. Centennials, claro, la llamada generación Z. Los centennials, generación Z. Esos son más bravos. Agresión con el de arriba, población en el 2000. Ajá, con la tecnología. Más liberales, más promiscuos, ¿no? Han visto que todo es frágil, que todo es cambiante, el matrimonio no sirve, los divorcios. Ustedes se encantan con los divorcios, ¿no? En mi tiempo, como que no había muchos divorcios. Comenzaron recién los divorcios, pero no era tan frecuente como es ahora los divorcios. El engaño masivo, tanto de la mujer como del varón, ¿no? Son ustedes. La palabra feminicidio está mal utilizada, chicos. La palabra feminicidio lo utilizan los medios de comunicación de forma exagerada, de forma dramática, cuando no es un feminicidio. Que un hombre mate a una mujer no es feminicidio. No, el feminicidio es el asesinato contra una mujer por el simple hecho de ser mujer. Claro, ¿no? O sea, ¿por qué mujer te mato? No te mato porque tengo un problema conyugal, porque siento celos o porque tengo conflicto contigo. No, te mato porque eres mujer. Es como los alemanes mataban a cualquier judío porque era judío. ¿No? Claro, esos homicidios, ¿no? Claro. Pero acá dicen feminicidio cuando un hombre mata a una mujer. Cuando un hombre mata a una mujer es un crimen de un hombre a una mujer, pero no es feminicidio, porque no la mató por ser mujer. La mató por conflictos, por problemas afectivos, emocionales, ¿qué habrá sido, no? Y por eso la mató. ¿Se dan cuenta? Pero usamos mal el término. Ah, es un crimen crimen de género, ¿no? Es un asesinato de género. Tampoco es género, ¿no? Cuando un hombre mata a mujer, tampoco es crimen de, ¿no? Odio de género, crimen de género, tampoco. Género es, por ejemplo, cuando cualquier género mataría a cualquier género, no solamente un varón o una mujer, ni una mujer o un varón, no. O sea, bueno, usamos mal la palabra. Y los medios de comunicación tienen la culpa, ¿no? Lo hacen de manera sensacionalista. Otra cosa son las que no saben de qué se trata bien el feminismo. Bueno, el feminismo es un movimiento que quiere que las mujeres tengan el privilegio que antes no tenían, pero echándole la culpa a los varones y rechazando y odiando a los varones, ¿no? Eso es el feminismo, un odio hacia los varones. No, no piden igualdad, el feminista no quiere igualdad, quiere derechos por encima de todos, por encima de los varones. ¿Se dan cuenta? El machismo no existe, pues, no hay machismo. Por ejemplo, dicen, el Perú es un país machista. No, el Perú no es un país machista, el Perú es un país feminista. Todas las normas, todas las leyes están a favor de la mujer, no están a favor del hombre. ¿Quién va al servicio militar obligatorio? Por ejemplo, en Ucrania, ¿quiénes se quedan para que vayan a servir a su patria, a defender a su patria? ¿Varones o mujeres? Los varones. ¿Quiénes mueren más en una guerra? ¿Quiénes son más violados? Los varones son más violados en las cárceles. ¿Quiénes mueren más? Los varones. ¿Quién tiene trabajo más peligroso? Los varones. ¿Quién va al ejército y se va a morir? Los varones, ¿no? Por ejemplo, Hillary Clinton dice, los hombres cuando van a la guerra mueren y la mujer es la que sufre eso. ¿Qué va a sufrir la mujer si el hombre ya se murió y el que sufre más es el varón porque pierde su vida?
¿Sí o no? Mm, sí, pues. Bueno, y eso también es cultural. Eso también es cultural. ¿Pero obligatorio el servicio militar? No, no es obligatorio. Muy bien. Entonces, el aprendizaje cognitivo, chicos, tiene que ver con la adquisición de conocimientos, de información. ¿No? ¿Ok? Por ejemplo, aprenderte la tabla de multiplicar. Aprenderte las propiedades de la materia, como dice acá. Aprenderte trigonometría, las partes de la célula, las partes de una neurona. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Aprendizaje de un idioma. Aprendizaje de la tecnología también, ¿no? ¿Está bien? Y muy bien, y luego el aprendizaje afectivo. Por ejemplo, enamorarte es un aprendizaje afectivo. Enamorarte, sentir cariño, ¿no? Odio hacia algo o hacia alguien es aprendido. Que tengas, por ejemplo, miedo a las arañas, miedo a los perros, a la oscuridad, ¿no? Es un aprendizaje afectivo, emocional. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que tiene miedo a las aves, la famosa ornitofobia. A cualquier tipo de aves, pollos, pavos, palomas, ¿no? Le tiene miedo. Claro, ¿no? Y esta chica, pues tuvo su trauma cuando era niña, cuando un gallo se le paró en el cuello y le comenzó a picotear toda la cabeza. Ahí comenzó su trauma hasta ahora, ¿no? Que tiene como 30 y tantos años y sigue con ese trauma, ¿no? La ritofobia. Otros tienen miedo a las ratas, ¿no? O a las cucarachas, o a las cucarachas. Por ejemplo, mi hijita no le tiene miedo a las ratas ni a los pericotes, pero le tiene miedo a las cucarachas, ¿no? Caza arañitas, juega con arañitas, con alacranes, con ratas, ¿no? Le gusta, pero le tiene miedo a las cucarachas, ¿no? Ajá, así es. A los perros, no, a los perros no le gustan los perros, los gatitos, los, es como esa de los Rugrats, Angélica, ¿cómo se llama, no? Así los tiene, pero ya los perritos y gatitos piden chepa, ya, sálveme, sálveme, dicen. Ya, el afectivo, ¿no? Cuando tú te resientes, por ejemplo, sentir celos es aprendido. No, ahorita, claro, ahorita estamos claro, ahorita lo que estamos haciendo ahorita es afectivo, claro, es perdón, cognitivo, claro. Lo que estamos haciendo ahorita, hablando, conversando, es no tratar de adquirir un aprendizaje de tipo cognitivo. Así es, ¿no? Ujú. No, es que a veces también uno aprende porque piensa, ¿no? Porque piensa. En el caso de mi hijita, tiene miedo a las cucarachas porque una cucaracha voladora, ¿no? Le voló hasta la cara y sus patitas ahí, ahí comenzó su miedo a las cucarachas. Sí, ajá. Es como otro niño que tiene miedo a los perros porque el perro le mordió. ¿Mm? Claro. Si esa cucaracha dice, no, se estaba bañando, dice, no, y la cucarachita voló a su cara, a su cuerpo, así, ahí, no está chiquita, ahí tiene el miedo a la cucaracha. Ujú. Hay gente que se va a la playa y se ha ahogado, casi se ha muerto y le tiene miedo a la playa, pues. Ujú. Eso no, claro, afectivo, ¿no? O las alturas. Por ejemplo, aprender a mostrar tu cariño, tu amor, es afectivo. Controlar tus emociones es afectivo. Controlar tu ansiedad, tu agresividad, tu impulsividad, también es un ejemplo de aprendizaje afectivo. ¿Mm? ¿Ya? Sentir celos de tus hermanos o tus rivales, ¿no? O enamorarte, o decepcionarte, odiar a una gente, a las personas también es, ¿no? ¿Mm? Los cangrejos, ¿te gustaban? A mí me pescó un cangrejo y ahora me gusta comerlo. No, ahí no hay fobia, no, ahí no hay fobia. Eso que es afectivo. Profesor, Sí, ¿a qué se refiere cuando dice adquisición de sentimientos? que adquieres sentimientos, aprendes a sentir, por ejemplo, cólera, a sentir miedo, a sentir envidia por alguien o por algo.
¿no? Por ejemplo, nosotros, a ver, el sentir odio a los chilenos es un aprendizaje afectivo y también social, ¿ok? Que tú, porque paras siempre con tu amiga, por aquí y por allá, aprendas a quererla, ¿no? Te enamores de ella, has adquirido un sentimiento, es un aprendizaje afectivo. La fobia es el miedo, entonces no soy homofóbico porque no le tengo miedo a los cabros. No, en el caso de la homofobia es un odio hacia los homosexuales. No es un miedo, es un odio, ¿no? Es como la xenofobia. La xenofobia no es miedo a los extranjeros, es odio, rechazo a los extranjeros. Profe, el aprendizaje, pero en el caso miedo, a mí también sería aprendizaje afectivo. A ver, un poquito. Profe, ¿el aprendizaje afectivo es más frecuente en el caso del miedo? Sí, claro. Las fobias, ¿no? Sí. Miedo a la oscuridad, miedo a quedarte solo, es aprendizaje afectivo. ¿Eso también sería un aprendizaje afectivo? Ajá. ¿Cuál, Marlene? ¿Odio a los chilenos? Claro, sí. Diferencia entre miedo y odio. El miedo es una emoción y el odio es un sentimiento. ¿Ya? En el miedo tú escapas de un peligro. Escapas porque sientes que ese objeto, esa persona, ese animal te va a hacer daño y por eso escapas. Sientes miedo, ¿no? En el odio hay un rechazo de hacerle daño al otro porque también te puede dañar. En el miedo escapas, en el odio agredes, ¿no? Así es. El miedo es una emoción y el odio es un sentimiento. Uno aprende a ser celoso, claro. Uno aprende a sentir celos. Por ejemplo, cuando tu mamá prefiere a tu hermanito porque es chiquito y te deja de lado, ahí comienzan tus celos. Entonces, cuando tienes tu enamorada, tú sientes celos que tu enamorada de repente prefiera a su amigo o su amiga antes que tú, ¿no? Porque ya tuviste una experiencia desagradable cuando eras niño. Tu mamá te rechazó, te dejó de lado por tu hermanito. Y ahora tienes miedo de que tu enamorada que tanto quieres también te deje de lado por otra persona. Y por eso sientes celos. Todo depende de la experiencia. Todo tiene que ver con una experiencia. ¿Se dan cuenta? ¿No? El miedo puede ser tanto aprendido como innato. Bueno, hay miedos evolutivos que son innatos y hay miedos que son aprendidos. La mayor cantidad de miedos son aprendidos. Hay miedos evolutivos como por ejemplo el miedo a la oscuridad y el miedo a los animales grandes y feos. Son miedos evolutivos que vienen de los hombres primitivos, los antepasados. Siento muy incómoda, así porque por favor me le pido que sea objetivo de su clase, al menos trate de evitar el tema del feminismo. ¿Cómo? Ah, eres feminista. A ver. A ver, ¿dónde está mi amiga? Se siente incómoda, dice, porque habla del feminismo. No hablé del feminismo, mencioné el feminismo, ¿no? Eso no lo leo. Me siento incómoda. Bueno, si te sientes incómoda es un aprendizaje afectivo. A ver, ¿dónde está? Se fue ya. La que está a favor del aborto. ¿Dónde está? Bueno, ya se fue. No entendí. Ya, que está a favor del aborto, ¿no? Muy bien. Entonces, el afectivo es el cariño, el amor, el odio, el resentimiento hacia algo, hacia alguien. Y este sentimiento es de la experiencia. ¿Ya? Muy bien. Silvana, ahí está Silvana, creo que es la feminista. Dime, Silvana, ¿cuál es el problema? ¿Me estoy burlando o no me estoy burlando, no? Relájate, amigo. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Relájate. ¿A mí? No, Le Silvana. dijo a Silvana, no se relaje. Muy bien. Ya, bueno, acá hay... De todas maneras, no hay problema, debatimos, ¿ah? No hay problema. No me burlo tampoco, ¿ah? Acá es debatir, aprender, no es aquí como que yo rechazo, yo tengo la verdad, no, vamos aquí a aprender. Profesor, ¿y si cómo, qué? Claro, que Silvana, debatamos, a ver, saca tus argumentos. Profesor, y así como uno aprende a ser celoso, lo puedes, claro, también puedes aprender. Así como tú aprendes a ser celoso, a ser ansioso, ¿no? Tener una fobia, también lo puedes aprender, también lo puedes extinguir. Claro, así como aprendiste, también puedes aprender a desaprender. Y también puedes aprender a aprender, ¿no? Eso se llama reaprendizaje, ¿ya? Muy bien. Entonces, el aprendizaje que ustedes ven no solamente se ve en la clase, en el salón, sino que se da en todo contexto, en todo momento, ¿no?
A ver, si el profe no fuera objetivo, no estaría diciendo los conceptos tal cual son. Claro, bueno, trato de ser lo más objetivo que pueda, ¿no? Ujú. Pero decir que la palabra feminicidio está mal usado, ¿no? Es como que una persona mata a un varón por el simple hecho de ser varón. Ahí sería una misantropía, ¿no? Un asesinato para los hombres, que también las mujeres matan hombres, ¿no? Pero que un hombre mate a una mujer no es feminicidio, es un asesinato de un hombre contra una mujer, porque no la mató por el hecho de ser mujer, sino por conflictos, problemas que habrán tenido, ¿no? Lo mató. Profesor, lo mismo sería decir que, o sea, simple y sencillamente un hombre mata a una mujer hasta cuando ésta es ultrajada y pues secuestrada y luego la matan. Es lo Ajá. mismo. Claro, o sea, es feminicidio cuando se ataca a la mujer, se la asesina por el simple hecho de ser mujer. O sea, tú eres mujer independientemente de tu cultura, de tu edad, de tu sexo, ¿no? del tipo que seas, por el ser mujer simplemente te ataca. Es como que yo de los gatos, cualquier tipo de gato que sea, no ha hecho nada, lo mato. Ahí sería, pues, ¿no? Pero te das cuenta que cuando uno aparece, por ejemplo, que la que viola, mata o mata a su esposa o a su pareja, son crímenes pasionales, ¿no? Que también ocurre de la mujer al varón, pero no la mató por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Sino por otras cuestiones. Que también, claro, hay feminicidios, ¿no? Pero en su mayoría se usa esa palabra para cualquier tipo de ataque del hombre contra la mujer, ¿no? Ah, ok. Ya, profesor, gracias. Y los hombres que matan a sus parejas. Claro, pero no es feminicidio. Hay que ver la razón por qué la mató. ¿La mató por ser mujer o la mató por otra cosa? ¿No? Si la mató porque es mujer, por el simple hecho de ser mujer, ese es feminicidio. Pero si la mató por otra cosa, es un asesinato de un hombre contra una mujer o un crimen pasional, ¿no? Así se define. Muy bien. Listo. Entonces, decimos que todo aprendizaje produce un cambio en la conducta, pero no todo cambio en la conducta es un aprendizaje. ¿Ya? Por ejemplo, chicos, ¿por qué los reflejos no son aprendizaje? Es que todo extremo es negativo, ¿no? Que un hombre abuse de una mujer es negativo, ¿no? Y que una mujer quiera aprovecharse del hombre, destruirlo, también es negativo. Pues. ¿Se dan cuenta? Y la mujer, la feminista, no está tanto rescatando sus valores que antes no tenía. Está tratando de tener privilegios, ¿no? Por encima del hombre, rechazando al hombre. Cuando uno es extremo, extremista, es negativo, pues, porque hace daño. Así sea un machista o sea una feminista, son cosas totalmente negativas. La mujer dice, no, no hay que ser iguales, yo quiero privilegios por encima del hombre. Entonces, por ahí la gente salta, ¿no? Ay, comienza el debate, comienza el debate. Ya, muy bien. ¿Por qué los reflejos no son aprendizaje, chicos? Porque es algo Que innato. son acciones incontrolables. Claro, porque son innatas, ¿no? Son innatas, no ha habido experiencia, sino. Uno nace, o antes de nacer, ya tiene reflejos. Las pataditas, ¿no? Las pataditas. Por ejemplo, la sonrisa, ¿no? Cuando él sonríe, no es porque le dé risa o le parezca gracioso o algo, es como un reflejo. Entonces, cuando está en el vientre, en estado fetal, ahí aparecen los reflejos, conductas automáticas innatas, ¿no? Con naturales. ¿Respirar es un reflejo? Claro, respirar es un reflejo, claro. Respirar es un reflejo, de todas maneras, claro. ¿No? Entonces, son acciones incontrolables por el sujeto que las ejecuta. Se pueden presentar desde antes del nacimiento, por lo que algunos autores, como Piaget, lo denominan instintivas, claro, ¿no? Aunque se diferencian de estos por su simplicidad. La naturaleza de un reflejo es diversa, ¿no? Por ejemplo, en el caso tuyo es glandular. La respiración, por ejemplo, la respiración es visceral, ¿no? La salivación es glandular, ¿no? El golpecito, por ejemplo, en la rodilla, pum, que pateas, eso sería también medular, ¿no? A las mujeres le dan preferencia para evacuar, ¿eso sería feminismo? Claro, sí, feminismo. Bueno, no, es sí, claro, ¿no? Mujeres y niños, el hombre es el sexo relegado. El hombre es el sexo desechable, ¿no? El que va a la guerra, el que tiene que hacer todo es el hombre. Bueno, después hablamos de eso, ¿ya? Cuando hablamos, creo que de bases sociales,
No hablamos ya. Por ahí hablaremos de repente otros, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, lagrimear, salivar, respirar, como decías, también son reflejos. Sería, en el caso de respirar, sería un reflejo de tipo glandular, igual que salivar, ¿no? Claro. Los instintos son conductas más complejas, ¿ah? Los reflejos son conductas simples, ¿no? Por ejemplo, respirar, parpadear, salivar, llorar, ¿no? Son reflejos. Pero los instintos son conductas más sofisticadas, más complejas, ¿no? ¿A qué se refiere cuando el reflejo es diverso? Es que hay muchos tipos de reflejos. Hay reflejos glandulares, por ejemplo, la respiración, el movimiento del estómago. Hay reflejos, por ejemplo, medulares, te golpean el codito, el codo o la rodilla y pateas, haces un movimiento así, ¿no? Pues te golpeas y pum, haces este movimiento, es un reflejo. Visceral también, ¿no? De los órganos internos. La salivación también. Comes, por ejemplo, algo, te meten algo en la boca y comienzas a producir saliva. Ese es también un reflejo salivar. Es algo automático, es algo natural, es algo que no se ha aprendido, es algo propio, ¿no? Del organismo y es innato. Esos son los reflejos. No son aprendizajes porque no había experiencia y porque no había un engrama tampoco en tu cerebro, ¿no? Como hacer pis. Depende. Por ejemplo, si tú haces pis solamente, como las mujeres, ¿no? Hacen pis solamente en su casa, en su baño, porque el baño afuera no le gusta, se aguanta, eso sería social, cultural. O incluso sería motor también, ¿no? Porque se controla. Pero hacer pis como un reflejo, como una cuestión fisiológica, no es aprendizaje, es un reflejo. Ajá, claro. ¿El instinto es aprendizaje? No, el instinto tampoco es aprendizaje. Los reflejos no son aprendizaje, ¿ya? El instinto tampoco es aprendizaje. Los instintos, por ejemplo, que una araña teja su telaraña, ¿eso qué es? O que una mamá defienda a su hijo, dé vida a su hijo, ¿eso qué es? Es instinto, ¿no? Ahí están los instintos. Los instintos tampoco son aprendizaje, ¿no? ¿Ya? ¿Qué son los instintos? Como dice acá, son patrones fijos de acción o conducta animal. Los instintos son innatos también, ¿no? Es inflexible, es inalterable, ¿ok? Y son comunes a toda la especie, ¿no? Los instintos se desencadenan frente a determinados estímulos durante un determinado grado de maduración. Los instintos desencadenan una secuencia de conductas, por ello suelen ser más sofisticadas que el reflejo. El reflejo es una conducta simple, automática, ¿no? Como parpadear, salivar. Pero los instintos son un encadenamiento de conductas. Son conductas más complejas, más sofisticadas. Parte íntima, tanto te cuesta decir pene. ¿Qué pasó, Mario? ¿Qué pasó con el pene? ¿Qué pasó? ¿Qué hablan? Yo estoy dictando y ustedes están en otra cosa, ¿no? Estoy dictando, acá hay instintos, ustedes están en otra cosa. Pene, no sé qué. Le gusta piel, dice. ¿Qué pasó ahí? Sexualidad viene más adelante todavía, chicos, ¿eh? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando la gatita agarra a su gatito de acá, del lomo, y lo lleva para un lugar escondido, ¿lo hace porque lo quiere o porque lo hace? ¿Lo hace porque ha aprendido a sentir afecto, cariño, o lo hace por un instinto? Por instinto, ¿no? Por instinto. Por ejemplo, cuando la palomita, ¿no? Que está en su periodo y comienza a cortejar con el palomo, o el palomo también comienza a cortejar con la paloma, y el palomo se le hincha el pecho y comienza a salir. Eso es que ha aprendido a cortejar, ha aprendido a enamorar a la palomita, o por instinto, ¿no? Instinto, pues se le hincha el pecho, ¿no? Y comienza y a ese es instinto. Igual la mujer, la paloma también, ¿no? Comienza así, a moverse, a levantar la colita, también, ¿no? Instintivo, claro, ¿no? Y luego para la olla. Bueno, ahí está, ¿no? Instintivo. Como dice Freud, pulsiones. Freud, para diferenciar los instintos de los animales de los instintos del hombre, Freud lo llama pulsiones, ¿no?
pero qué raro que si tienen memoria deberían tener aprendizaje. Sí tienen memoria, sí, pero no hay aprendizaje, porque no se produce un engrama en su cerebro. No. Su conducta es automática. Es automática. Y algunos animales tienen memoria muy frágil, muy limitada, muy corta, de muy poco tiempo, que no le permite realmente definir, estructurar engramas en su cerebro. Como los Profesor, peces, por ejemplo, muy bien, así varios, como los peces, ¿no? El pez viene acá, come en este lado, se va, ya no recuerda que comió acá, ya se le borró el cassette, así como Nemo, ¿no? Así es. Y entonces los reflejos, chicos, los reflejos, los instintos, ¿ya? La maduración son cambios en la conducta, pero no son aprendizajes, porque no ha habido experiencia. La maduración, ustedes saben, son cambios preprogramados, son cambios biológicamente determinados de antemano por la especie. Entonces, el instinto viene a ser como un reflejo más sofisticado. Sí, es un conjunto de reflejos, es un conjunto de acciones más complejas, más organizadas, más extensas, más amplias, que da la impresión de que es una conducta voluntaria, intencional, consciente, deliberada, pero no, es impulsiva, no, es inflexible, es automática. Así es. Los reflejos, se puede decir que los instintos son como un conjunto de reflejos. Los reflejos son conductas simples, como parpadear, pasar la saliva, ¿no? Son conductas breves, pero innatas, simples. Los instintos son conductas más complejas, parecen organizadas, parece una conducta voluntaria, pero no es voluntaria. ¿Ok? No es voluntaria. Muy bien. Y la maduración son cambios que se dan en todos los seres humanos sin entrenamiento, sin experiencia, sin práctica. Y los estados temporales del organismo. Cuando el organismo atraviesa por una situación determinada, el comportamiento cambia. Esta situación puede ser, por ejemplo, la tristeza, la depresión, o puede ser la cólera, o puede ser la enfermedad, o puede ser, de repente, producto de la ingesta de una sustancia psicotrópica psicoactiva que produce un cambio en la conducta, pero que no es aprendizaje porque este cambio en la conducta es pasajero, es temporal. Cuando uno está triste, o está enfermo, o está desmotivado, o está bajo la ingesta de alguna sustancia psicotrópica, su comportamiento cambia durante ese tiempo que dura la enfermedad o que dura el efecto de esa sustancia. Y pasado el efecto, pasado la tristeza, pasado la desmotivación, ¿no? El comportamiento regresa a su estado habitual. Cuando uno está molesto, el comportamiento cambia. Cuando uno está triste, el comportamiento cambia. Pero pasado el efecto de la tristeza, pasado el efecto de la agresividad, el comportamiento regresa a su estado habitual. No ha aprendido a estar agresivo, no ha aprendido a estar triste, está atravesando un estado temporal. ¿No? Hay un cambio en la conducta, pero no es aprendizaje. ¿Ya? Muy bien. Y también las reacciones emocionales. Las emociones primarias son un cambio en la conducta, pero no es aprendizaje. Como ahí me preguntaban, profesor, el miedo instintivo. El miedo instintivo es un cambio en la conducta, pero no es aprendizaje, ¿no? Porque hay miedos evolutivos con los cuales nacemos. Miedo a la oscuridad, a un sonido fuerte, a animales grandes y feos. Es un miedo evolutivo, heredado de los antepasados. ¿Se da cuenta? Entonces, hay cambios en todo aprendizaje, produce un cambio en la conducta, pero no todo cambio en la conducta es un aprendizaje. Para que sea aprendizaje, tiene que haber un cambio en la conducta, resultado de la experiencia, y tiene que ser relativamente permanente estable. ¿Ok? Muy bien. Y también la famosa adaptación sensorial. La adaptación sensorial también es un cambio en la conducta, pero no es aprendizaje. ¿Por qué? Porque los sentidos tienen la propiedad, la característica de acoplarse, de acondicionarse frente a un estímulo permanente, constante, prolongado. Por ejemplo, cuando hace mucho frío, al principio tiemblas, y cuando permaneces en el frío, como que parece que la temperatura está estable. O de repente el primer chapuzón en la piscina, parece que el agua está horrible, recontra fría. Y sigues nadando y parece que el agua se ha entibiado. Pero no es que el agua se haya entibiado, sino que tus sentidos se han adaptado a la temperatura. Y eso no es aprendido. Es una propiedad, una facultad natural de los sentidos de acoplarse
a un estímulo cuando están sometidos de manera constante o prolongada. ¿Ok? Igual también, por ejemplo, la adaptación a la oscuridad. Cuando entras a un lugar oscuro, no ves nada, full tinieblas, y luego permaneces en la oscuridad y comienzas a ver dentro de la oscuridad. No es que hayas aprendido, tus sentidos se están adaptando a la oscuridad. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, todo aprendizaje produce un cambio en la conducta, pero no todo cambio en la conducta es un aprendizaje. ¿Ya? Muy bien. Profe, Sí, dime. ¿puede poner un ejemplo de adaptación en general y adaptación sensorial? Por ejemplo, decimos cuando te bañas, te vayas en la ducha agua fría, ¿ya? Te vayas en la mañana, abres tu ducha, agua fría, ¡ah, su madre! El agua es terrible, te escarapela el cuerpo, tu piel se te pone de gallina, tiemblas, tus dientes rechinan, y sigues bañándote, y el agua ya no es tan fría, el agua parece temperatura normal, ¿no? Te has adaptado. Por ejemplo, comes algo dulce, ¿no? Un chocolate, te vas a tomar tu gaseosa o te vas a comer una torta de chocolate y no sientes el sabor de lo dulce. ¿Se dan cuenta? ¿No? Te has adaptado al dulce. ¿Se dan cuenta? Te has adaptado a la temperatura. Pregunta de San Marquitos. Una señorita se está bañando en la piscina en la noche y le dice a su amiga que entre en la piscina que el agua está rica, que está bien rica el agua, ¿no? ¿Qué se ha producido? Ahí se ve una adaptación a la temperatura, adaptación sensorial. No es aprendizaje, ¿ya? Esquema E dijeron que adaptarse lleva años. Adaptarte, por ejemplo, a la altura, vas a Cerro de Pasco, ¿no? Para adaptarse a la temperatura, a la presión atmosférica, son 2 semanas. Depende, ¿no? Hay situaciones que les da, por ejemplo, adaptarte a vivir, por ejemplo, en la Antártida bajo cero, llevaría pues meses, ¿no? Depende, pero es algo que sea natural, no es por experiencia, sino que los sentidos tienen la propiedad justamente de ir acostumbrándose y acoplándose, ¿ya? Bien, hablemos de las teorías del aprendizaje, las teorías cognitivas, por ejemplo, el aprendizaje por insight. La palabra insight significa captación súbita o comprensión súbita, o sea, uno puede aprender porque comprende. Es que de un momento a otro aparece la solución, la respuesta. Es como que tú quieres escribir una canción, una poesía, y no te sale. Y de un momento a otro aparece, ¡fum!, ¿no? Se te ilumina la mente. Aparece la respuesta en tu mente. Entonces te dan varios objetos y te dicen, busca la salida. Ármame algo con estos objetos. Y tú al principio no encuentras nada. Y viendo las cosas, y de un momento a otro, ¡pum!, te inspiras. Aparece la respuesta. Eso se llama insight. Comprensión súbita, discernimiento. Uno puede aprender porque comprende, porque discierne. ¿Ok? Por captación, comprensión. Pero también uno puede aprender, de repente, ese es el insight, ¿no? El insight. La palabra insight significa comprensión súbita. ¿Está bien? Eso lo hizo la escuela gestáltica. Max Wertheimer, por ejemplo, con Wolfgang Kohler, estudiaron el insight, ¿no? La comprensión y el aprendizaje por comprensión súbita. El aprendizaje latente o molar de Tolman afirma que el aprendizaje es interno, se da en la capacidad mental. No siempre se produce un cambio en tu comportamiento. Tú puedes haber aprendido algo y no demostrarlo, no ponerlo en juego, ¿ok? Porque no te interesa, porque no hay motivación para demostrar lo que tú ya sabes. Y si se presenta la motivación, lo vas a demostrar. Pero no siempre el aprendizaje se va a manifestar en tu comportamiento, porque el aprendizaje se da internamente, en tu mente, en tus procesos mediadores. Tolman, por eso, aprendizaje latente, está acá guardadito, esperando ser utilizado cuando se necesite, cuando se requiera. ¿Ok? Tolman. Acá vemos la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Brunner. Jerome Brunner afirma que esta parte, la teoría cognitiva, generalmente se aplica a la parte educativa, al aprendizaje académico. ¿Ok? Se habla del aprendizaje en clase, aprendizaje en el salón. ¿Ok? Generalmente con el profesor ahí que te va a enseñar. Estas teorías cognitivas están enfocadas sobre todo al aprendizaje académico, ¿ya? Cognoscitivo. Entonces, en el aula, por ejemplo, el profesor, dice Brunner, no tiene que darle el conocimiento a los alumnos. No tiene que venir acá y explicarle todo. No, eso está mal, dice Brunner, porque eso demuestra que el alumno no tiene la capacidad de construir, sino simplemente de recepcionar el conocimiento de memoria y repetirlo de forma automática. Es el llamado aprendizaje mecánico.
Y lo que Brunner y Ausubel determinan es un aprendizaje más profundo, más significativo, más elaborado. Y para que haya un aprendizaje más elaborado, Brunner recomienda que el profesor debe simplemente orientar, debe guiar al alumno, ¿ok? Debe facilitar de repente los mecanismos, la forma, los materiales para que el alumno vaya avanzando, descubriendo a su propio ritmo, a su propia capacidad, a su propia velocidad, vaya construyendo su aprendizaje. Mediante la clasificación, mediante la subsunción. La subsunción es lo que Brunner llama el pensamiento, el razonamiento deductivo. Es lo que él llama la clasificación. Cuando tú clasificas, organizas y piensas de manera deductiva, estás subsudiendo, estás incorporando información a tu estructura mental. ¿Ok? El profesor no te va a dar nada de fácil, tú tienes que ir construyendo, avanzando, investigando, ¿no? Descubriendo tu propio aprendizaje. ¿Y cómo hago mayor aprendizaje? Investigando, claro, investigando, ¿ok? Siguiendo pistas, comparando una información con la otra, clasificando, ahí vas aprendiendo. El profesor te va a guiar, te va a orientar, pero no te va a dar el conocimiento. Va a ser un guía, un facilitador, y tú vas a ir descubriendo poco a poco el aprendizaje, clasificando, organizando, con la ayuda, con la orientación del profesor. Por eso es un aprendizaje por descubrimiento. El significativo de Ausubel es que el aprendizaje se va a dar cuando uno es capaz de poder relacionar la nueva información que recibe en clase con la información previa que él ya tenía. Para que el aprendizaje sea significativo, tenemos que tener la capacidad de poder asociar, de poder relacionar el nuevo conocimiento, la nueva información que hemos recibido con tu experiencia previa, con tu aprendizaje anterior. Cuando tú eres capaz de relacionar lo que acabas de recibir con tu experiencia previa, ahí el aprendizaje se hace más profundo, más elaborado, más preciso, más significativo. Entonces, él habla de que el aprendizaje tiene que asociarse con tu experiencia, con tus conocimientos anteriores. Eso se llama aprendizaje significativo. ¿Ya? Muy bien. Son 9:32. Vamos a ir marcando las clavecitas, chicos, si tendrán alguna pregunta, por favor, alguna duda. ¿Ya? Ok. Me avisan. Muy bien. Insight se llama comprensión súbita, ¿ya? Vamos con las preguntitas. Muy bien, vamos con las preguntas, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Acá está. ¿Dónde estás, Yolanda? Sí, claro. Así es, N, sí, así es. Profe, aprendizaje significativo sería relacionar lo que he aprendido con esa experiencia, con las cosas que me rodean. Sí, así es. ¿No? Algo que te haga recordar, profundizar con la información que tienes. Eso sería significativo. Muy bien. Dice acá, ¿no? Autor de la teoría del aprendizaje significativo, David Ausubel, ¿no? Muy bien, la D, estadounidense, ¿eh? Estadounidense. 2. Según él, para el aprendizaje debe darse una comprensión de lo que ocurre, ¿no?
O sea, el aprendizaje por comprensión súbita o discernimiento o captación de relaciones. La D también, ¿no? El insight. Comprensión súbita o descubrimiento de relaciones, eso se llama insight, ¿ya? Insight. 3. Si el profesor de biología, en vez de dictar a los alumnos los tipos de hojas que existen, los lleva al parque para que ellos recolecten las hojas y a partir de ahí los clasifiquen, ¿qué teoría del aprendizaje estaría utilizando dicho profesor? O sea, lo lleva al parque para que vean, para que toquen, para que sientan lo que es una hoja, una planta, y luego lo clasifiquen por la forma, el color, el tamaño, qué sé yo. ¿No? Descubrimiento, claro, muy bien. Aprendizaje por descubrimiento. No está asociando con lo que sabe, lo está llevando al lugar que tenga una experiencia, ¿no? Y a partir de ahí vayan descubriendo, vayan organizando su aprendizaje. Muy bien. 3 besos. 4. La teoría de aprendizaje denominada recurre a los saberes previos de los estudiantes. Significativo, ¿no? Aprendizaje significativo. La 4, la C. Aprendizaje significativo. 5. Teoría del aprendizaje de carácter conductista, pero incluye variables de índole cognitiva. Nos referimos a la teoría, ¿no? Ajá. Sería del aprendizaje de signos. La teoría del aprendizaje de signos se llama también aprendizaje molar o aprendizaje latente. Es la teoría de Tolman, de que el aprendizaje ya se dio en tu mente, pero no siempre se manifiesta, ¿ya? Porque es interno, de los signos. La B sería signos o molar o latente, ¿ya? Aprendizaje molar de los signos o latente de Tolman, Edward Tolman. 6. El aprendizaje es posible ya que la conducta a realizar tiene intenciones que la dirigen. Es una afirmación del aprendizaje molar o también llamado intencional o ¿cómo se llama? Latente, molar, ¿no? Ahí está. Conductismo molar. Porque todo lo que haces está dirigido a una meta, a un fin. Toda conducta es por algo, no es por nada, ¿no? Siempre está dirigida a una meta. Toda conducta siempre está dirigida a una meta, ¿ya? Por algo. 7. Bajo el enfoque de Brunner, el encargado de dirigir el aprendizaje es el encargado de dirigir, no de darte el aprendizaje, no dirigir, lo cual guarda relación con la teoría. Según Brunner, el encargado de dirigir, no de brindarte el conocimiento, de dirigir, de orientar, es el docente, el profesor. Y esto guarda relación con la teoría de Vygotsky, ¿no? El andamiaje, que el profesor necesitas de alguien mayor, de mayor experiencia, que te oriente, que te apoye, que te conduzca, ¿no? Ajá, eso es justamente. Brunner se parece bastante a Vygotsky. 7, la C. 8. La experiencia debe presentarse de manera hipotética y heurística, antes que de manera expositiva. Expresión a favor del aprendizaje por descubrimiento. Por descubrimiento. El profesor no tiene que darte conocimiento de la información, tiene que orientarte, inducirte, exponerte para que tú vayas investigando y aprendiendo, ¿no? Esa es la A, 8 la A. 9. El pensamiento divergente guarda relación con el aprendizaje. El pensamiento divergente es un aprendizaje flexible, más amplio, ¿no? ¿Ok? Guarda relación con el aprendizaje de los signos de Tolman. Profe, no entiendo. Lo que pasa cuando uno aprende, dice Tolman, se produce en el cerebro un esquema mental, un mapa cognoscitivo. Tolman investigó con ratas, ¿no? En laberintos. Hizo que la rata recorra laberintos, ¿no? Y la rata se había aprendido ya a recorrer los laberintos, pero había hecho a su manera un camino para llegar más rápido, ¿no? Al fin del laberinto. Entonces Tolman le puso obstáculos, cerró ese camino que la rata había aprendido para llegar más rápido, como un atajo, al final del laberinto. Lo tapó, le puso ahí obstáculos. Entonces la rata buscaba otro camino, pero no al azar, sino que en su mente ya había creado toda la imagen, toda la estructura, ¿no? Como un mapa en su mente de todo el recorrido. Entonces en su mente, si este de repente estaba cerrado, buscaba otro camino. Ah, por acá también se llega. Así. Y esto determinó de que los animales también tienen la capacidad de poder crear esquemas mentales, mapas mentales. ¿Se dan cuenta? ¿No? Acá. Si está cerrado, me voy por acá.
es como un taxista, ¿no? Se va por ese lado y está cerrado. Y su GPS le dice, vete por otro lado. O de repente él tiene experiencia y se va por otro lado para cortar camino, porque aquí está cerrado. Eso se llama también aprendizaje no de los signos, de Tolman. La 9 sería la C, ¿ya? 10. Relaciona las siguientes teorías cognitivas del aprendizaje con las proposiciones derivadas de ellas. Vamos a ver, 10. Descubrimiento significativo, procesamiento de la información. A. El profesor investiga al inicio de cada unidad didáctica lo que saben sus alumnos para ayudarlos a construir el aprendizaje. Ese es significativo, ¿no? 2A. 2A. B. Un aprendizaje requiere principalmente la activación de estrategias de memorización. Ese es el procesamiento de la información. 3B. 2A. No, 2B sería, ¿no? A ver, no. 2A, 3B. La C, ¿no? Muy bien, la C. Excelente, ¿ah? La C. 10C. 11. Una estrategia que ha demostrado ser muy efectiva para que los niños aprendan a comer verduras es mostrarle videos o figuras en las cuales sus personajes favoritos la disfrutan comiendo. Estos resultados se pueden explicar a partir de la teoría del aprendizaje vicario, ¿no? O también llamado observacional o social. La A, 11A. Social, vicario, observacional o de imitación. Tiene varios nombres. Cuando tú copias, imitas la conducta de alguien más, aprendizaje social, aprendizaje vicario, o imitación, o de modelos, también se le llama, o de modelos. 12. Francisco es un estudiante que se ha dado cuenta que asimila mejor los conocimientos cuando coloca el contenido a estudiar en esquemas, cuadros y diagramas. De lo mencionado, podemos inferir que él ha adoptado el uso de estrategias. A ver, ¿cuál sería? De elaboración, organización. De elaboración, porque no está jerarquizando, ¿no? Está, claro, elaboración. Cuando haces cuadros, esquemas, estás elaborando. Cuando jerarquizas, clasificas, estás organizando. 12, la A, muy bien. 13. Mariana acostumbra a parafrasear lo leído cuando estudia. Se arma sus resúmenes que le ayudan a entender sus textos y asimila mejor los contenidos. Ella utiliza una estrategia clasificada como repaso, parafrasear, hacer refranes, repetir en voz alta. Esas son estrategias de repaso. 13, la B. O grabarte y luego escuchar, también es repaso. 14, Rolando es un maestro de escuela que suele ponerle retos a sus alumnos en forma de preguntas, para que ellos investiguen y busquen la forma de resolverlas. Inclusive permite que formen equipos reducidos de trabajo para investigar. No les brinda las respuestas y los satisfactorios que los niños logran dar solución gracias a su asesoría. Rolando es un docente que está basando su práctica en la teoría del aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Claro, la B, muy bien, excelente. 14 besos. Y 15. Dice, Mateo cursa su primer ciclo en la universidad. Luego de terminar un trabajo de investigación bibliográfica, le comenta a la docente, me fue muy difícil interpretar y sacar conclusiones. Debe ser porque no estoy acostumbrado a dar opiniones sobre un tema. Hasta ahora solo he repetido ideas de grandes autores. Podemos decir que Mateo ha hecho uso de un proceso denominado, se ha dado cuenta, ¿no? Que repite. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? ¿Cuál sería? ¿La A o la D? La D, ¿por qué la D? ¿Está regulando su manera de aprender? ¿O se ha dado cuenta que está utilizando mucho la memoria? Se dio cuenta, comprensión súbita, insights. Claro, insight, ¿no? Porque la metacondición es la administración, la autorregulación del aprendizaje, y ahí no está regulando nada. Ahí es consciente de cómo aprende, se ha dado cuenta que es muy memorista, eso se llama insight. Cuando tú te das cuenta de algo tuyo, ya se llama insight. Sí, darse cuenta. Ajá, el insight es darse cuenta. Así es. Comprensión súbita, algo interno surge que te hace despertar, te hace captar algo que antes no captabas, ese es el insight. Muy bien. ¿Listo? Vamos entonces con el quiz, ¿no? ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo bien? No hay que hablar de feminismo porque nos molestamos, ¿no?
Muy bien, chicos.